déjame tener una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Samuel, por favor, siéntate aquí delante. Los dos, siéntate aquí delante. Muy bien. Voy a tener una oración. Realmente creo que una vez más el Señor me ha dado una palabra para ustedes. Lo que voy a compartir con ustedes, Jonathan, sería bueno, más pollo con el de frente. Lo que voy a compartir con ustedes va a ser alguna palabra directa al corazón de ustedes. Y sé que el Señor va a hablarles en esta noche, una vez más a la luz de la palabra. Ha sido una palabra que ha puesto carga en mi corazón, por lo cual yo creo que va a venir de manera oportuna como anillo así al dedo. Le va a llegar a la mayoría de ustedes palabra del Señor. Así que tengan abierto el corazón, tengan abierto el ánimo para recibir la palabra de Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por poder estar en tu presencia. Somos tus hijos y descansamos, Señor, de que Jesús nos sostiene, que aun cuando tropezamos, Él viene por nosotros para rescatarnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestras pruebas, en nuestras fatigas, en nuestros esfuerzos. Tú estás a nuestro lado siempre y nos dice: no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo esté acomodando la palabra esta a la necesidad más profunda de nuestro corazón, y que podamos nosotros dar testimonio al terminar de estudiar tu palabra, que verdaderamente tú nos has hablado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Aquí, ¿qué tenemos? Eclipse eclipse D. Hay dos eclipses, ¿no? Uno es eclipse de luna y otro es del sol. Ahora, lo que tenemos delante, ¿cuál es? Un eclipse del sol. ¿Por qué? Porque la luna está, ¿dónde sabe? Está en el sol, entre la tierra y el sol, porque esa es desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Y cuando esto ocurre, realmente lo que hay una sombra sobre la tierra, y nos da la impresión como que está anocheciendo justo al mediodía. Entonces, esto es lo que verdaderamente ocurre en una eclipse. Aquí tenemos la luna que se interpone, se pone de manera directa ahí al sol y la tierra. Y qué curioso, que aquí es eclipse total, porque justo en el centro es donde está de manera recta con el sol. Allí hay un eclipse total. Aquí son eclipses parciales, que no llega a ocultarse completamente el sol, sino que queda el sol como si fuera una luna, así de platanito. Es parcial. Y entonces esto ocurre no tan frecuentemente, pero es un fenómeno que aquí ya en los Estados Unidos, viviendo yo en los Estados Unidos los últimos 7 años, yo creo que al menos uno recuerdo haber ocurrido en el año 17, creo, 18. Sí, cuando ocurrió. Y recuerdo que estaba manejando Uber en ese momento y salí estaba cerca, allá en downtown, y salimos, parqué el carro y salí un momentico para poder mirar. Y no se puede mirar mucho porque el resplandor del sol es fuerte. Pero hay un momento donde la oculta y uno dice: mira, ese es el momento en que más se ocultó el sol. Eso se le llama eclipse. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la eclipse de fe. De una eclipse de fe. Ese momento en que nosotros no es que perdamos la fe, sino que nuestra fe se eclipsa.
Y vamos a encontrar un paralelo en cuanto al eclipse del sol y nuestra eclipse de fe. Porque todos, empezando aquí por Eliané, dando la vuelta y terminando por mí, no es que hayamos abandonado la fe, sino que hay momentos en la vida, por cualquier circunstancia, ya sea tentaciones que están tocando la puerta, opresiones del diablo, dificultades que Satanás usa para eclipsar nuestra fe. Sabemos que Dios sigue estando allí, pero una sombra nos cubre nuestra visión espiritual y nuestra fe mengua. Y una noche nos rodea y atravesamos a veces por la vida por valles de sombra de muerte. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos cristianos, pero no caminamos con la misma fuerza, no caminamos con la misma certeza, con las mismas convicciones. No es que hayamos abandonado la fe, pero empezamos a veces hasta a dudar si Dios es bueno, o si las promesas que creímos en algún momento llegará el tiempo en que se cumplirán para nosotros. O a veces nos sentimos desamparados en circunstancias en las que decimos, ¿por qué Dios nos responde? Para mí, ahora Dios no es tan real como lo fue en otro momento. Todos hemos pasado o estamos pasando por un eclipse de sol. Y esta enseñanza creo que debe alentarla a ustedes. Mi ánimo y mi oración es que ustedes reciban esta palabra para que ustedes adoren a Dios por su fidelidad, por su misericordia y sobre todo por su grande amor, que comprende nuestra humanidad, que comprende nuestras luchas espirituales y no nos abandona. Él nos acompaña a través de la sombra del eclipse de nuestra fe, porque más allá del eclipse sigue alumbrando el sol. Y siempre hay esperanza para los hijos de Dios, porque Él nos sostiene de la mano derecha. Amén. Vamos a ver esta realidad en la vida de Pedro. Y por eso lo tomé, porque en esta semana, que estamos celebrando la Semana de la Pasión, cerca ya del viernes, ocurre estos eventos en que Pedro pasa por su eclipse de fe. Veamos qué ocurre. Vamos a leer este pasaje en Lucas 22, del 54 al 62. Lucas 22, 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre y lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguramente este estaba con él. Miren, es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo, y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Saliendo de allí, lloró amargamente. Qué historia, ¿verdad? Qué momento. Allí se describe claramente un eclipse de fe. Tenemos a Pedro en el momento más bajo de su vida cristiana. Pedro es un auténtico discípulo de Cristo. No podemos dudar de eso. Aun cuando él dudó de caminar sobre las aguas, ese no es el momento más bajo de Pedro. Aun cuando él sacó la espada y cortó la oreja de aquel siervo que estaba allí con los que querían prender a Jesús, ese no fue el momento más bajo. El momento más profundo en que se hundió la fe de Pedro fue en que directamente negó conocer a Jesús.
Él mismo había escuchado decir al Señor: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ustedes en el gran día del juicio. Todos esos mensajes estaban allí. Sin embargo, él estaba siendo oprimido por el diablo, atacado por el diablo, en una circunstancia en la que él se expuso muy vulnerable y negó claramente conocer a Jesús. Aquí no lo dice, pero en otro de los evangelios dice que en esta tercera vez, para quitarse ya de encima las acusaciones, maldijo a Dios. ¿Usted puede imaginarse eso? Maldijo a Jesús. Maldita sea, no conozco a ese hombre. Él juró con maldición no conocer a Jesús. Pero Pedro era un hombre de fe. Muy cerca de este evento, en Mateo capítulo 16, él mismo había dicho esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración más grande de un discípulo de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros contrastamos ahora, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como la afirmación más grande de cualquier discípulo, de cualquier apóstol en todo el Nuevo Testamento, con este Pedro que está aquí pocos días después diciendo: no lo conozco. ¿No lo conoces, Pedro? Si tú mismo dijiste que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que conociéndolo aún, lo negaste. Ahora, veamos que ese conocimiento que tenía Pedro de Jesús no era un conocimiento humano, sino que él llegó a esa comprensión, por lo que dice aquí, por revelación de Dios. El alma de Pedro estaba alumbrada por el Espíritu Santo. Él estaba recibiendo revelación que no había tenido ninguno de los otros discípulos de quién era Jesús. Es más, esa declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Jesús que se convertiría en el fundamento de la iglesia. Es decir, todo lo que somos como iglesia, todo lo que podemos llegar a ser como iglesia, descansa en esta única verdad: en quién es Cristo, en quién es Jesús. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es sobre Cristo, su identidad, sus enseñanzas, sus hechos, sobre los cuales descansa toda la vida, identidad, propósito y misión de la iglesia. Y Jesús prometió que a Pedro, por tener esa comprensión espiritual, se le darían las llaves del reino. Lo que significaría que por medio de su predicación y ministerio, él abriría las puertas a la iglesia de los hebreos. Y fue el primero en predicar en el libro de los Hechos, y lo veremos. Y luego ese fue en el capítulo 2 y 3. Luego en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro es el primero en predicar a los gentiles en casa de Cornelio. Es decir, que por medio de la predicación de Pedro, se abrió el reino de Dios a los hebreos y a los gentiles. Ese es Pedro, un creyente maduro, con revelación de Dios, un creyente sincero, líder de la iglesia. Quien está negando a Cristo no es un debilucho, no es un inmaduro, es un hombre de fe. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le hace pensar a ustedes esta verdad? Es humano. ¿Quién? Pedro es humano, ok. ¿Y entonces? Entonces, peca, ok. Y entonces, para nosotros, ¿qué significa eso para ti entonces? ¿Qué implicaciones tiene eso para ti, para tu vida cristiana?
Muy bien que flaquear en tu fe no significa que es muy bien. No significa no seas cristiano. ¿Qué más? Aunque fallamos, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Ok, antes de darnos esa segunda oportunidad, nos quedamos aquí en este momento aquí. Ok, ¿qué significa? Si Pedro, siendo un hombre de fe, tuvo esta eclipse de fe, entonces nosotros, Lenny, no te escucho. Vamos a tenerlo en algún momento. Todavía. ¿Eh? Más todavía. Podemos tenerlo más todavía. Somos más susceptibles a eso. ¿Por qué tú crees? Yo mismo, profe, no me compararía con Pedro. Ajá. ¿Algo más? ¿Qué otra conclusión sacamos? Amor, ¿quieres decir algo? Básicamente eso, que si Pedro, siendo Pedro, dando las declaraciones de fe que ya había dado, pudo caer a un punto tan bajo, nosotros también lo debemos hacer. Indiscutiblemente. Entonces, la buena noticia es que Jesús ya había anticipado esa eclipse. Cuando nosotros leemos en el mismo capítulo, versículo del 31 al 34, dice de esta manera: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto está ocurriendo en el momento de la cena del Señor. Esto es el jueves. El jueves está tomando la cena y terminando la cena cuando Él dice: algunos de ustedes, de los que están aquí, me van a traicionar. Pedro estaba diciendo: no, Señor, aunque me mataran, yo contigo iré. Yo no te negaré, yo te seré fiel. Entonces, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que él cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y esto antes que cante el gallo, es decir, la mañana del viernes. Esa misma noche iba a empezar la prueba de Pedro. El mismo día en que está declarando: yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y si es necesario ir hasta la muerte. Y creo que lo estaba diciendo con total sinceridad. No creo que Pedro estuviera mintiendo. No creo que Pedro fuera hipócrita. No creo que Pedro fuera de doble ánimo. Él estaba diciendo eso con total sinceridad. Con total sinceridad. ¿Qué aprendemos entonces de esta enseñanza? Que es aquí donde quiero concentrarme en esta noche con más tiempo. Primero, Satanás es tu enemigo. Y cuando digo tu enemigo, no es nuestro, no solamente nuestro enemigo, sino es tu enemigo personal. Tu enemigo personal. Satanás te conoce por nombre. Conoce el día en que tú conociste al Señor. Conoce el día en que tú naciste de nuevo. Conoce algunos de los planes que Dios tiene contigo mejor de lo que tú los piensas o los crees. Y Él es tu enemigo. Satanás te odia. Te odia. Satanás es un enemigo que no tiene misericordia nunca con nadie. Es traidor, mentiroso, infiel, manipulador. No es leal con nadie, ni con quienes le sirve, porque su naturaleza es pecado. En él es todo sombra, todo oscuridad, todo maldad. No hay un ápice de bondad, de luz, de santidad. No hay una duda de hacer algo bueno. No hay descanso en Satanás, en manipular todas las circunstancias en contra tuya. Aun cuando tú duermes, Satanás no descansa y te estorbas en los sueños. Él está constantemente obrando en contra tuya, personalmente, individualmente. Así lo hace.
Y nosotros no podemos ignorar esas maquinaciones. Y no podemos pensar que nosotros con nuestras habilidades humanas podemos vencer a un enemigo tan formidable. Recuerden esto, en grados de autoridad está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, inmediatamente, en autoridad y poder está Satanás. No podemos dudar de que tiene toda la fuerza, toda la maldad y toda la astucia necesaria para atacarnos. Y la única forma en que nosotros podemos vencer a este enemigo es con la ayuda de la gracia de Dios. Piensen que si Eva y Adán, siendo totalmente inocentes, no conociendo pecado, no teniendo naturaleza pecaminosa que los educa desde el interior a pecar, y caminando con Dios cada día al aire del día, fueron engañados con una sola conversación, ¿cuánto más quedaría para nosotros? Satanás es tu enemigo. Y aunque tú no pienses en él, aunque tú no lo tengas en cuenta, él lo sigue haciendo. Veamos 3 versículos acerca de esto. Primero, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El ladrón, Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. No puede caber duda que Satanás es tu enemigo personal. Y él no cesa en obrar en contra tuyo. Y mientras más tú te alejes del pecado, mientras más tú te consagres a Dios, mientras más tú te dispongas a agradar a Dios, más ataques recibirás. Solo por tiempo de gracia, de esa gracia de Dios que te protege y no te toca, tú avanzas, creces, te desarrollas, sirves sin obstáculos y vas adelantando, pero créanme que va a llegar el momento en que su dardo va a llegar a ti. La opresión va a llegar a ti. En que él va a encontrar la forma de oprimirte, entristecerte, esclavizarte. Él va a encontrar la forma en traer una eclipse de tu fe. Eso va a ocurrir. Porque él no cesa. Y la única manera en que nosotros podemos o demorar eso todo lo que podamos o pasar la eclipse de fe lo más rápido posible es dependiendo de la gracia de Dios y no ignorando sus maquinaciones. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que Dios limita la actividad de Satanás. ¿Cómo ven esa verdad en estos versículos? Jesús oró por él. Jesús oró por él. Jesús oró por él. ¿Dónde más lo ven? En que Satanás los ha pedido. Él no puede tocar tu vida sin el permiso de Dios. Entonces esto nos debe dar esperanza. Porque si Dios nos ama, y si Dios es nuestro Padre, y si Dios cuida de nosotros, y Él permite que los dardos del enemigo lleguen, que la obra de Satanás llegue a tocar nuestra vida, y Él está dando permiso, Él también va a poner límite a su acción. Vamos a ver algunos versículos. Este es el versículo de la vida de Job. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Nos podría sorprender a veces en temporada cuánta autoridad le puede permitir Dios al enemigo
tener sobre nosotros. ¿Y por qué lo hace? En primer lugar, porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. Y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién podrá descifrar todo el consejo de Dios? ¿Quién podrá discernir toda su voluntad y su propósito? Si nosotros pudiéramos abarcar todo lo que piensa Dios, todos los propósitos de Dios, nosotros seríamos igual a Dios porque tendríamos su mente para comprenderlo a Él. Entonces, cuando llegamos al punto en que no comprendemos lo que Dios hace, simplemente tenemos que hacer lo que hizo Job: postrarnos y adorar, porque reconocemos que Dios es el Señor.